Buenas tardes a todos, nosotros somos Ancarani María Emilia y García Lucas Alejandro y le vamos a hablar sobre migraña. ¿Qué es la migraña? La migraña es una enfermedad neurológica que se manifiesta con episodios recurrentes de dolor de cabeza, de intensidad moderada a grave, que suelen durar horas o algunos días y pueden tener un alto impacto en la calidad de vida de la persona, limitando su actividad a nivel familiar, laboral y social. No todos los dolores de cabeza son migraña. Una migraña es un dolor de cabeza pulsátil e intenso, que habitualmente afecta a un lado de la cabeza. El dolor empieza repentinamente y puede estar precedido o acompañado de síntomas visuales y gastrointestinales. Aunque la migraña puede presentarse en cualquier edad, generalmente empieza entre los 10 y 30 años de edad y a veces desaparece después de los 50. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, la migraña es la octava enfermedad más discapacitante de la humanidad. Las migrañas son hereditarias y no tienen cura, se presentan con más frecuencia en las mujeres que en los hombres y existen medicamentos que pueden ayudar a prevenir y a que causen menos dolor. Existen dos maneras de clasificar a las migrañas. La primera es por la presencia del aura. El aura es una señal fisiológica que nos advierte sobre el inicio de una migraña. Este tipo de migraña incluye trastornos visuales y otros síntomas neurológicos que aparecen alrededor de 10 a 60 minutos antes del dolor de cabeza real. La migraña sin aura es la más frecuente. Entre el 70 y el 90% de los casos son de este tipo. Se caracteriza por ser una cefalea recurrente que se manifiesta como ataques que duran de 4 a 72 horas. Es unilateral, es decir, de un solo lado de la cabeza. En cambio, en niños, el periodo de duración es de 2 a 72 horas y se manifiesta de manera bilateral. La migraña con aura, a su vez, puede dividirse en típica y atípica. Una aura típica puede ser visual o sensorial. Una aura visual es como una onda eléctrica o química que se mueve a través de la corteza visual del cerebro. La corteza visual es la parte del cerebro que procesa las señales visuales. A medida que la onda se propaga, podríamos tener alucinaciones visuales. Este tipo de aura, a veces, va acompañada de una pérdida parcial de la visión denominada escotoma. Por otro lado, una aura sensorial comienza como un hormigueo en una extremidad o una sensación de entumecimiento que recorre el brazo durante 10 a 20 minutos. La sensación puede extenderse a un lado del rostro y de la lengua. El aura atípica es otro tipo de aura que causa problemas transitorios del habla o del lenguaje. A veces, las extremidades y un lado del rostro pueden debilitarse. Esto se conoce como migraña hemipléjica. También la podemos clasificar según su frecuencia como crónica y episódica. La migraña crónica se define como 15 ataques de migraña al mes durante 3 meses o más. En cambio, la migraña episódica tiene una duración de 1 a 15 días al mes por menos de 3 meses. ¿Cómo sé si es migraña? Para identificar que el dolor de cabeza es migraña, la crisis deben cumplir con los siguientes criterios: cefaleas que duren de 4 a 72 horas, localización de dolor de un solo lado de la cabeza, intensidad de moderada a severa que afecta o impide las actividades diarias, dolor pulsátil agravado por la actividad física, náuseas, vómito o ambos, molestia a la luz, el ruido o ambos, y sin evidencia de enfermedad orgánica. ¿Qué pasa en el cerebro cuando tenemos migraña? Las migrañas se producen como causa de la irritación o activación de las fibras del nervio trigémino. Este es el nervio que transmite la sensibilidad de la cabeza y tiene 3 ramas. Las fibras que provienen de la primera rama rodean los vasos sanguíneos localizados en las meninges. Las meninges están constituidas por varias capas de tejidos que recubren el cerebro y son las estructuras que duelen. El cerebro en sí mismo no duele, sino las estructuras que lo cubren. Durante un ataque de migraña se produce una inflamación en las meninges, como consecuencia de la liberación de sustancias inflamatorias por parte del trigémino.
Esta inflamación es la responsable del dolor pulsátil y los latidos. Además, hace que cuando movamos la cabeza el dolor empeore o aumente. Los estímulos dolorosos son conducidos de manera ortodrómica desde las meninges y las paredes vasculares hasta el núcleo mesencéfalo y el tálamo, y luego a los centros sensoriales en la corteza cerebral, donde se perciben como cefaleas. Además, en la cara y en el cráneo se produce una sensibilización central, responsable de la aparición de alodinia. La estimulación de las estructuras del tronco encefálico desencadena manifestaciones vegetativas adicionales, como náuseas, vómitos, fotofobia y fonofobia. Migraña y la actividad eléctrica del cerebro. Lo que hacen las células cerebrales es enviar señales eléctricas de una a otra. Cuando se desencadena una migraña, una ola de actividad eléctrica llamada depresión cortical propagada, CSD, se extiende en la superficie del cerebro, suprimiendo la actividad eléctrica normal del cerebro. Si esta supresión se produce en la parte del cerebro destinada a la visión, se producirá una aura visual. Si ocurre en la parte del cerebro que controla el sentido del tacto, se producirá un aura que parece un hormigueo. Si se da en la parte del cerebro que controla el habla, se producirá un aura afásico, relacionado con el lenguaje. Las migrañas pueden progresar a través de 4 etapas o fases. No todas las personas experimentan todas las etapas. En la fase premonitoria se experimenta sensibilidad a la luz, sonidos y olores, cambios de humor inexplicables, bostezos frecuentes, rigidez en el cuello y antojos de alimentos. En la fase del aura se experimentan las auras mencionadas anteriormente. Pueden ser visuales, sensoriales o motoras. En la fase del dolor de cabeza o ataque, la luz, los sonidos y los olores empeoran el dolor, que puede variar de moderado a severo. También se experimenta dificultad para moverse o realizar actividad física. En la fase postdromo o final se siente un malestar general, confusión y agotamiento. Para finalizar, les dejamos 2 preguntas disparadoras acerca de este tema.